Entonces, ¿cómo es que se llega, digamos, ¿no? a armar, digamos, ¿no? todo lo que es la entrega de la obra ya? Entonces, o sea, cómo se va a ejecutar, la ejecución misma, digamos, y la entrega de las obras, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la MAE. Entonces, ¿cuáles son sus atribuciones? Para empezar, la MAE es la máxima autoridad ejecutiva. Voy a prender el aire un segundo. Entonces, la máxima autoridad ejecutiva. Entonces, la persona que va a ejecutar cualquier tipo de acciones, digamos, ¿no? Es responsable por los procesos de contratación desde el inicio hasta la conclusión. Entonces, cuando alguien va a lanzar una licitación, vamos a seguir admitiendo a los compañeros que están entrando a cuentagotas. Entonces, desde el inicio hasta la entrega de la obra, ¿ya? Incluso, digamos, ¿no? cuando se hacen auditorías, digamos, ¿no? a las obras, entra igual la MAE, ¿ya? La máxima autoridad ejecutiva. Dispone de las contrataciones que se enmarquen en la normativa vigente. Entonces, la normativa vigente son las normas SAPS, entonces el Sistema de Organización de Bienes y Servicios. ¿Ya? Entonces, y la SAPS divide una licitación cualquiera, fíjense, en estas 6 actividades. ¿Ya? Entonces, las actividades previas ya las vamos a ver, digamos, cómo se desarrollan. Entonces, la preparación, la formalización, la evaluación o adjudicación, la suscripción del contrato y la administración del contrato. Lo primero, lo que les decía, digamos, más fácil es entenderle que tratar de copiar esto. Porque yo tengo el mismo esquema con distintas respuestas, ¿ya? Tengo el mismo esquema para uno, tengo el mismo esquema para otro. Y, por ejemplo, digamos, yo le preguntar, digamos, le muestro este esquema y le digo, digamos, ¿no? ¿Esta es responsabilidad de quién, digamos, no? ¿De la MAE? ¿Del EDPA? ¿Del RPC? Digamos, ¿no? Entonces, y usted hasta que busque, digamos, esta diapositiva, ya se pasó su minuto de tiempo, ¿ya? Entonces, preferible es darse cuenta de quién estamos hablando, fíjense. Para empezar, la MAE, máxima autoridad ejecutiva, fíjense, en las actividades previas dispone la elaboración y la publicación del presupuesto anual para contrataciones. Fíjense que esto de acá son las siglas que se las dan una vez en el documento y después no se las vuelven a dar más, ¿ya? Entonces, PAC, presupuesto anual para contrataciones, ¿ya? Designa, fíjense, al representante para la contratación y representante para adjudicación o asume esas funciones. Fíjense, entonces cuando yo tenga este esquema, digámoslo así, digámoslo, entonces obviamente no puedo decir que es un esquema para el RPA o RPC, digámoslo, ¿por qué? Porque cuando hablamos de estos señores no puedo decir que ellos se designan, digamos, ¿no? Entonces no puedo decir, digamos, no va a haber ese esquema, me hago entender, ¿no? Entonces esto es simplemente de la MAE. Entonces, durante la formalización, que es básicamente la licitación en sí, ¿ya? Entonces, y la evaluación de la adjudicación, entonces, cuando se hacen las cuestiones, digamos, o sea, cuando usted va a hacer una obra, entonces usted va y pregunta, digamos, ¿no? Le dicen módulo de contención, digamos, ¿no? ¿De contención de cuánto, digamos, ¿no? Entonces, o, digamos, ¿no? Le dicen a usted, digamos, ¿no? Vamos a utilizar hormigón armado. Entonces, ¿con qué resistencia de hormigón, digamos? Entonces, eso lo hace usted en la formalización. Y en la evaluación de la adjudicación es al revés. Entonces, uno hace las preguntas, digamos, ¿no? Y justamente no las resuelven, digamos, ¿no? Entonces, y hay gente que no está de acuerdo. Entonces, y esa gente que no está de acuerdo hace impugnaciones. O sea, dicen, no, no puede presentarse este señor porque no corresponde lo que ha presentado. Entonces, y eso se llama una impugnación. O sea, cuando alguien no está de acuerdo con algo. O, por ejemplo, diciendo, alguien dice, mi presupuesto y mi licitación, digamos, a mi propuesta técnica es mejor. Entonces, y aquí se resuelven estas dos cosas. ¿Ya? Entonces, durante la suscripción del contrato, obviamente la máxima autoridad ejecutiva es la que se encarga de suscribir el contrato. Entonces, y para la administración, o sea, para ya, digamos, ¿no? ejecutarlo el contrato, para ya hacer la entrega, digamos, la ejecución de la obra y la entrega de la obra. Entonces, la ejecución de la obra que puede tomar 1 año, 2 años, etcétera, y la entrega de la obra, digamos, ¿no? cuando ya estás con la conformidad, tienes la primera revisión, revisiones vamos a seguir aceptando. Entonces, ya se designa, fíjense, a la comisión de recepción y delega al representante para la contratación y al representante para la educación
o al representante de la unidad solicitante. Entonces, si esto va a ser para médicos, o sea, va a ser un hospital, entonces las personas que van a formar parte de esa comisión de recepción va a tener pues médicos, digamos, ¿no? Entonces, es encargada de cancelar, suspender o anular cualquier tipo de licitación. Ya vimos qué es eso de ahí, entonces igual lo vamos a ver un poquito más adelante. Aprueba el inicio de las contrataciones por excepción y emergencia. Entonces ya vamos a ver cómo es que esta situación sucede, digamos, a través de una ley y una declaratoria de emergencia que produce cada uno de los niveles, o sea, nivel municipal, departamental o nacional, digamos, ¿no? Entonces se declara una emergencia, digamos, ¿no? Cuando se quemó la Chiquitanía se declaró emergencia, digamos, ¿no? Entonces debió iniciarse una contratación por excepción, digamos, ¿no? Pero como no les interesa, entonces no se hizo, ¿ya? Esta es otro tipo de esquema, fíjense. Son las atribuciones del representante para la contratación y el representante para la adjudicación. Los dos hacen exactamente lo mismo, solamente que en tiempos distintos. Entonces, uno es durante la contratación, o sea, el responsable de la contratación llega hasta acá y el responsable de la adjudicación pasa de aquí para adelante. Pero por lo general es la misma comisión, fíjense. Durante las actividades previas autorizan el inicio del proceso. Entonces, son responsables para la contratación. Fueron asignados por la MAE y autorizan, digamos, ¿no? Entonces, aprueban el DBC, entonces el documento base de contratación. Entonces, no necesitan una resolución para aprobar ese DBC en apoyo nacional a la producción y empleo. ¿Por qué? Porque simplemente es la prioridad del Estado producir empleo para que las personas ejecuten. Aprueban el DBC con la resolución en el caso de licitaciones públicas, fíjense en la formalización. Designan una comisión de calificación, atienden las excusas, fíjense que el que resuelve las excusas es la MAE, pero estos atienden las excusas. Entonces, adjudican la contratación con una resolución. Entonces, una vez se evalúa, digamos, ¿no? Y se atienden todas las excusas, que las resuelve la MAE, entonces ellos adjudican, digamos, ¿no? Justamente la obra, ¿ya? Puede apartarse el informe de calificación y resolución. Y bueno, esto sucede justamente cuando alguien hace una observación, digamos, no, digamos, no, yo observo que no pueden ir porque son parientes, digamos, no, porque son amigos, digamos, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? ¿Te tengo, por favor? Son los encargados, fíjense, de suscribir los contratos, ¿ya? Entonces, suscriben los contratos delegados por la MAE. Fíjense que la MAE los asignó, eso lo vimos anteriormente, fíjense, designar al representante de profesión para asumir funciones, fíjense aquí, antes de que se inicie cualquier cosa, se los asignó a ellos. Y aquí ya ellos suscriben el contrato por delegación, o sea, porque la MAE los delega a ellos, ¿ya? También están encargados de cancelar, suspender o anular el proceso de contratación. Entonces, cuando vimos las cancelaciones, las suspensiones y demás, entonces veíamos que estaba la MAE y estaba el RPC y el RPA. Fíjense. Entonces, si ustedes nos volvemos un ratingo atrás, entonces, cancelación, suspensión, digamos, no está la MAE, el RPC y el RPA. Entonces, mediante informe, la cancelación, suspensión y anulación, digamos, ¿no? De una resolución expresa, informe técnico e informes legales, ¿no? Entonces, ellos también están encargados de eso, al igual que, fíjense, la MAE. Cancelar, suspender o anular. Entonces, tal cual como lo indicamos antes, es exactamente lo mismo, ¿ya? La unidad Miro, solicitante. La unidad perdón, antes solicitante. que pase. Perdón, ¿sí? La RPC es el que da la información técnica y la RPA es la que da la información legal. A eso se refiere la diferencia, ¿no? La Por lo RPC es la que que da... vi en la anterior diapositiva, A ver, es ¿qué es que lo que quiero dice? saber cuál es la diferencia entre RPC y RPA. Porque ahí dice que No, hacen no, lo no, mismo, pero algo lo que debe pasa haber es que... diferente. No, no, no. Ellos, Los tiempos, toditos ellos dice, son ¿no? los encargados simplemente para hacer la licitación. La máxima autoridad es simplemente la que rige, digamos, a estos señores, ¿ya?
Ahora, los informes técnicos los hace la unidad solicitante. Entonces, si la unidad solicitante está conformada, digamos, ¿no? Por qué sé yo, por médicos, entonces los médicos van a hacer, digamos, ¿no? Un informe, digamos, ¿no? Para la calificación. Entonces, o sea, de lo que ellos quieren o necesitan. Digamos. Queremos un hospital. Entonces, no queremos, digamos, ¿no? Que se utilice, qué sé yo, hay mucha gente que utiliza porcelanato, digamos, ¿no? Entonces, para los hospitales, digamos, ¿no? Y los médicos no recomiendan utilizar porcelanato. Entonces, ¿por qué? Porque los virus se llegan a quedar ahí, digamos, ¿no? Entonces, la persona que estornuda, que pasa, que no sé qué, entonces hace que los virusitos se queden por ahí, digamos, ¿no? Entonces, ellos recomiendan, digamos, ¿no? Armstrong, digamos, ¿no? Entonces, porque es un plástico, digamos, ¿no? Que viene soldado, viene quemado, mejor dicho, encima de un vaciado de hormigón, digamos, ¿no? Entonces, ellos hacen esas recomendaciones y hacen un informe técnico respaldando eso. Entonces, si usted se va a ir usted diseña, por ejemplo, o alguien pide el diseño, digamos, ¿no? De un hospital, lo mismo, digamos, ¿no? Le van a decir, sí, no queremos que el quirófano tenga ninguna esquina, digamos, ¿no? Entonces, y mucha gente le parece algo irracional, digamos, ¿y por qué no va a tener esquina, digamos, si es un cuarto, digamos, ¿no? Entonces, no tiene esquinas porque en las esquinas se acumulan los virus y las bacterias, digamos, ¿no? Entonces, nuestras abuelitas agarraban, ponían sal, una cebolla, digamos, ¿no? Entonces, aceite, digamos, ¿no? Y le prendían fuego, digamos, y lo ponían en las esquinas, ¿no? Entonces, eso hacían, digamos, ¿no? Justamente para matar virus, digamos, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, hay mucha gente que lo hacemos. Entonces, pero en el caso, por ejemplo, de un hospital no van a poner a hacer eso, digamos, ¿no? Entonces, para ellos es mejor simplemente no tener esquina, ¿ya? Entonces, hay veces que el tema de los materiales es súper importante, digamos, ¿no? Entonces, un informe técnico de una unidad solicitante, o sea, y la comisión de calificación, digamos, donde también forma parte de la unidad solicitante, entonces, es, por ejemplo, decir, digamos, ¿no? ¿Qué es una jaula de Faraday? Entonces, hay que definir qué es una jaula de Faraday y cómo la quiero. Entonces, sí, digamos, hay gente que agarra y hace la jaulita, digamos, ¿no? Pero hay otra gente que sencillamente, cuando tiene que hacer un tomógrafo, tiene que poner un aparato de rayos X, digamos, ¿no? Pone una plancha atrás, digamos, ¿no? Y calcula el ángulo, digamos, ¿no? De la dispersión de la radiación del aparato. Entonces, y eso es un informe técnico, digamos, ¿no? Entonces, que justifica cada una de las partes de una contratación. Y el asesor legal hace lo que son los informes legales. Entonces, ¿cuándo hace esto, digamos, no? O sea, él agarra y dice, bueno, señores, su garantía, entonces, venció. Entonces, tenemos que cancelarla, suspenderla o anularle la contratación, digamos, ¿no? Hasta que usted subsane, digamos, ¿no? Entonces, cada uno de estos problemas, digamos, ¿no? Porque es un tema legal. Entonces, el informe legal, por ejemplo, hace referencia igual, digamos, ¿no? Cuando hay sociedades accidentales, entonces del vencimiento de esa sociedad, digamos, ¿no? Una sociedad accidental es cuando usted se quiere presentar una licitación, pero resulta que usted es profesional, tiene la categoría, tiene la experiencia, tiene un buen currículum, todo eso, pero, digamos, no tiene plata para pagar, por ejemplo, las garantías. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se hace una sociedad accidental con alguien que sí tenga esa plata. Entonces, ¿qué es lo que hace? La persona esa pone su capital, digamos, ¿no? Invierte en usted, digamos, ¿no? Cuando recibe, digamos, ¿no? Usted su adelanto, usted devuelve esa plata. Entonces, y cuando ejecuta, digamos, ¿no? Correctamente el adelanto, usted paga, digamos, ¿no? El arancel que le debe a esa persona y rompe con su sociedad accidental. Entonces, algo así. Entonces, porque la plata trae más plata, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido. Muchas gracias. Ya, pero viene por ahí más o menos, digamos, ¿no? Entonces, las, los dos, las dos personas que presentan esos informes los presentan a estas tres entidades, digamos, ¿no? Entonces, una simplemente lo que hace es derivar, digamos, ¿no? O sea, delega, digamos, sus funciones a estas unidades, o sea, al representante para la contratación y al representante para la adjudicación, ¿ya? Bueno, espero que haya contestado con eso, digamos, ¿no? Las atribuciones de la unidad solicitante, fíjense, o sea, yo soy qué sé yo, una junta vecinal, digamos, ¿no? Entonces yo puedo ser una unidad solicitante, digamos, ¿no? Entonces, o somos un grupo de arquitectos, digamos, ¿no? Que queremos hacer algún tipo de parque, alguna cosa así, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que hace acá una unidad solicitante, fíjense, es verificar el POA y el PAC. Entonces, el presupuesto operativo anual y el presupuesto anual para contrataciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Entonces, lo que hacemos nosotros, digamos, ¿no? Dentro de esas funciones, es simplemente tomar, digamos, ¿no? Un análisis de cuánto se va a destinar anualmente para ejecutar lo que nosotros queremos, ¿ya?
Entonces dice, digamos, ¿no? Que se va a destinar, digamos, que sea a infraestructura. Entonces, ya, digamos, ¿no? Entonces nosotros queremos canales de drenaje, nosotros queremos, qué sé yo, asfaltados, digamos, ¿no? Entonces queremos, qué sé yo, hospitales, queremos colegios, queremos un montón de cosas. Entonces, y se verifica cuánto de eso hay y cuál es el presupuesto para hacer esas contrataciones. Entonces, el POA, digamos, ¿no? Cómo se han destinado todos los dineros que hay y después cómo se hace eso. Para ello, o sea, una vez yo verifico esto de acá, pido una certificación. Entonces, pido que la entidad a la que yo estoy solicitando, si es vivienda social, por ejemplo, quiero hacer viviendas sociales. Somos un grupo de vecinos que tenemos lotes y nuestros lotes están baldíos toditos, digamos, ¿no? Y queremos un crédito y queremos que nos hagan viviendas sociales, ¿ya? Entonces, así que hacemos o pedimos una certificación, digamos, ¿no? De que existe la plata. Entonces, una certificación presupuestaria, fíjense. Nosotros como unidad solicitante hacemos las especificaciones técnicas o los términos de referencia. Entonces, los términos de referencia hacen referencia a otras licitaciones, digamos, ¿no? Entonces, las especificaciones técnicas me van a dictar a mí, por ejemplo, si yo quiero que mi piso, digamos, ¿no? De qué calidad sea. Entonces, determinamos la calidad que vamos a exigir. Entonces, si vamos qué sé yo, si estoy haciendo un hospital, digamos, ¿no? Que querer un muro con varitina, digamos, entonces la varitina es un tipo de plomada que se le pone al muro, ¿ya? Entonces, para que la radiación, digamos, ¿no? Producto de algunos aparatos, digamos, no traspase, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos que poner nosotros aquí justamente en las explicaciones técnicas, o sea, ¿qué tipo de cosas técnicas es lo que quiero? Por ejemplo, digamos, si yo digo cerámica, digamos, entonces quiero que el piso sea cerámico para que sea más barato. Entonces ya listo, va a ser cerámico, pero ¿de qué precio? Entonces, cerámica nacional, cerámica importada, entonces, ¿de qué precio, digamos? Entonces, voy haciendo justamente ese detalle, ¿ya? Entonces, determino un precio referencial, fíjense, ya vimos cómo se hacen los precios referenciales y se selecciona un método de selección para la licitación, si va a ser por el mejor costo, por la mejor propuesta técnica, entonces, por quien satisfaga mejor, digamos, ¿no? El tema del precio, o por último le ponemos un precio definitivo, digamos, ¿no? Y la persona que quiera hacerlo por ese precio se gana la licitación, digamos, ¿no? Entonces, según la propuesta técnica que tenga. Entonces, todo, fíjense, está apoyado siempre en propuestas técnicas, ¿ya? Entonces, esa es la partecita que le cuesta entender siempre a las personas que se presentan a una licitación. Dicen, sí, yo presenté el mismo precio que mi colega. Entonces, el mismo, digamos, ¿no? Pero a mí no me lo dieron y se lo dieron a mi colega. Entonces, ¿y por qué se lo dieron, digamos, no? Entonces, porque usted no presentó, por ejemplo, de qué va a ser el piso. El colega sí, ¿ya? Entonces, a eso se refiere justamente con las especificaciones técnicas, ¿ya? Entonces, y el método de selección, o sea, el por qué escogiste, si los dos tenían el mismo precio, por qué escogiste uno y el otro es porque uno te describió exactamente lo que vos necesitas, ¿ya? Cuando se tienen estos datos, ¿ya? Se solicita la autorización al representante para la contratación y el representante para la adjudicación. Entonces, estos representantes no son solamente de un proyecto, son representantes en general, digamos, ¿no? Encargados, digamos, son unidades encargadas ya de desarrollar o ejecutar todo lo que está en el POA y en el PAC, ¿ya? Entonces, estos señores se les va a asignar un presupuesto, se les va a asignar un, un presupuesto anual, entonces, para hacer justamente contrataciones, ¿ya? Entonces, la unidad solicitante prepara las aclaraciones y enmiendas, entonces cuando nosotros agarramos y vemos, por ejemplo, una licitación, ya nos dicen pisos, digamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer aclaraciones, digamos, ¿no? De qué tipo de piso cerámico, de qué medidas, digamos, ¿no? En realidad. Integra las comisiones de calificación. Entonces, listo. Nosotros elaboramos el proyecto, entonces esta unidad elabora el proyecto y forma las comisiones de calificación para ver, digamos, ¿no? A quién se la selecciona o cómo se lo selecciona, digamos, ¿no? Realiza seguimiento, o sea, administra el contrato. Entonces, como es una unidad solicitante, por ejemplo, si yo hago viviendas sociales, la manera en que se realiza el seguimiento, ¿cómo es? A través de un supervisor. Entonces, lo que les dije, ¿ya? Las tres ubicaciones. Yo voy a construir una vivienda social, entonces yo soy constructor, entonces yo agarro, me presento a una licitación para viviendas sociales, entonces gano la licitación, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién me va a fiscalizar a mí? La plata del Estado que me entreguen lo va a hacer el fiscal
asignado a la obra. Ahora, ¿quién va a verificar que esa calidad que yo le presento al fiscal es correcta para la unidad solicitante? A ese señor le llamamos supervisor, ¿ya? Bueno, la característica de la administración del contrato es que estos señores hacen que, digamos, no, o sea, esta unidad solicitante no le tiene que pagar al supervisor. Entonces, hace que dentro de la licitación, entonces, se incluyan las supervisiones. Entonces, si ustedes se fijan, aquí, fíjense, en los precios referenciales, entonces, están las supervisiones o las inspecciones, ¿ya? Entonces, aquí ya se incluye, digamos, no eso. ¿Está bien? Se le va a pagar a la empresa constructora, pero esa plata, digamos, ¿no? Se la va a asignar al supervisor, digamos, ¿no? Por ejecutar un trabajo justamente de supervisión para el beneficiario, no para la constructora. Mucha gente se equivoca, entonces, y agarra, digamos, ¿no? Y cree que la constructora le está pagando por supervisar, digamos, ¿no? Entonces, sí, estoy supervisando esta obra, digamos, ¿no? Y le dice, la constructora le dice, dejémosla así nomás, digamos, ¿no? Que pase, digamos, ¿no? Entonces, usted no tiene por qué hacer pasar nada, ¿ya? Entonces, emiten informe técnico para la anulación, suspensión o cancelación. Por ejemplo, mi unidad solicitante agarra y verifica, digamos, ¿no? Que los cimientos que usted está poniendo, digamos, ¿no? O, digamos, ¿no? La instalación que usted está poniendo, digamos, ¿no? O el piso, o los muros, por ejemplo. Los muros deberían tener varitina, digamos, ¿no? Entonces, puede hacer, digamos, ¿no? La observación a través de un informe técnico indicando, digamos, ¿no? Que no está cumpliendo con las características que debe tener una sala, por ejemplo, de rayos X. Entonces, no puede funcionar, digamos, esa sala, digamos, ¿no? Y por lo tanto, lo que sea que hagan, no le sirve, ¿ya? Entonces, y ese tipo de cosas se hace a través de un informe técnico. Entonces, las unidades solicitantes están hechas por la gente que por lo general va a recibir las cosas. Entonces, es consciente de lo que tiene, ¿ya? Entonces, por eso le decía, digamos, ¿no? En estas unidades, si es para un hospital, seguramente va a estar incluido un médico, digamos, ¿no? Que va a decir, digamos, ¿no? Cómo es que esto va a funcionar, digamos, ¿no? Entonces, y también van a estar, digamos, ¿no? Arquitectos o ingenieros especializados en las cosas, digamos, ¿no? Para que justamente determinen cuáles son los parámetros técnicos reales, digamos, ¿no? Que se deben solicitar. Las unidades administrativas, entonces, o sea, Perdón, básicamente, siga. antes que siga, en la anterior diapositiva, una tinga, póngala, por favor, ahí. Dice que el supervisor es el que emite el informe, en este caso, o la unidad La ahí me unidad solicitante. O confundí. sea, cualquiera de ellos puede hacerlo. La verdad es que obviamente, digamos, ¿no? El director de la obra, digamos, ¿no? O sea, la empresa constructora no va a emitir un informe contrario a sí mismo, digamos, ¿no? Entonces eso no va a Sí, pasar, digamos, ¿no? por eso quería aclarar si Entonces, era el supervisor el que el está a cargo, ¿no? De supervisor o el vigilar fiscal. o no. Entonces, Ah, el fíjense, o sea, fiscal, ok. el director de obra busca la mejor calidad de la obra requerida, digamos, ¿no? Dentro de la contratación. Entonces, debe ejecutarlo de esa manera. Eso es lo que se busca. Entonces, el supervisor, digamos, ¿no? Busca que esa obra tenga la mejor calidad requerida, digamos, ¿no? En el contrato para, digamos, ¿no? El supervisor para el beneficiario. Entonces, y el fiscal busca la mejor calidad de la obra requerida, digamos, ¿no? Para administrar el dinero del Estado. Entonces, busca que eso de ahí, lo que él está pagando, lo que el Estado está pagando, sea exactamente lo que se vaya a ejecutar. Entonces, lo que administra el fiscal es la plata, lo que administra el supervisor justamente es la calidad de vida o la orientación que va a tener de calidad para el beneficiario. Y el otro, bueno, busca la calidad, digamos, ¿no? Que le están pidiendo en realidad. ¿Ya? Entonces, más o menos va por ahí el asunto. O sea, son las tres Ok, condiciones sobre las que están. Entonces, muchas el gracias. director, al director, por ejemplo, o sea, esa es la parte, por ejemplo, digo que es un poquito chipada. Entonces, ¿por qué la constructora le paga al fiscal? Entonces, bueno, le paga, mejor dicho, al supervisor. Entonces, al fiscal le paga el Estado. Entonces, al director de la obra le paga la constructora. Y al supervisor le paga la constructora, digamos, ¿no? Y el supervisor se confunde en eso. Entonces, hay supervisores que creen que le deben todo a la constructora y si la constructora le dice, puta, nos ahorramos 50 bolsas de cemento, digamos, ¿no? Y lo vaciamos con menos, digamos, ¿no? Entonces, hay gente que cree, digamos, ¿no? Que tiene que firmarle porque es el que le está pagando y eso es mentira. Entonces, cuando se hacen los precios referenciales, les decía, digamos, ¿no? Se incluye un precio justamente para que ellos puedan pagar las supervisiones, ¿ya? Entonces, más o menos por ahí va el asunto. Les va a tocar, entonces, a la mayoría,
Entonces, a veces ser supervisores, digamos, ¿no? Entonces, y cuando uno es supervisor, tiene que saber a quién le debe y lo que le debe simplemente es la calidad requerida. Entonces, no importa si usted está trabajando en una empresa, y esa es la parte que quiero que me entiendan, digamos, ¿no? Entonces, si usted está trabajando para una empresa constructora, entonces, y viene un ingeniero o algún albañil y le dice, arquitecto, le ahorré 5 bolsas de cemento, esa persona no le ha ahorrado 5 bolsas de cemento, está ejecutando mal un ítem. Entonces, y por lo tanto debería ser sancionado, digamos, y sacado de la obra porque no está ahorrando nada. Está bajando la calidad de la empresa. La empresa, si se fijan, cualquier empresa, entonces ya tiene los parámetros para ganar la plata. Entonces tiene el parámetro justamente de cuánto va a ganar, cómo va a ganarlo, digamos, ¿no? Entonces tiene justamente eso en el cálculo de análisis de precio unitario. Entonces, ¿necesita robar más? No, digamos, no, o sea, lo demás es robo, o sea, sencillamente es robo, ¿ya? Pero bueno, va ligado a eso, ¿ya? Una última consulta. Si dice que la constructora le paga al supervisor y el Estado le paga al fiscal. Claro, el Estado le paga al fiscal y de hecho el Estado le paga a la constructora igual, digamos, ¿no? Solamente que dentro del precio referencial están justamente las supervisiones. Entonces, ahí se incluye, digamos, ¿no? Un precio para hacer supervisiones. Entonces, y por eso es que de la constructora sale esa plata, digamos, ¿no? O sea, hay un precio destinado justamente a eso. Entonces, a mí me ha tocado hacer ese trabajo antes. Entonces, hacer el trabajo de supervisor, digamos, ¿no? Y es un poquito confuso. Entonces, porque, ya, digamos, ¿no? O sea, yo tengo que parar la obra de la constructora, digamos, ¿no? Porque lo está haciendo mal, digamos, ¿no? Entonces, pero ellos son los que me pagan, digamos, ¿no? Entonces te queda algo medio confuso, digamos, ¿no? Pero cuando ves, digamos, ¿no? Cómo es la normativa, entonces recién identificas, digamos, ¿no? De que no, ellos te están pagando, pero la plata es del Estado, digamos, ¿no? Porque necesitan pagar un supervisor para que certifique que el beneficiario está siendo bien atendido, digamos, ¿no? Algo así, ¿ya? Ya, entonces el Estado paga al fiscal y al supervisor, pero cada uno ve Ah, los diferentes tipos. claro, no, les paga a Ah, los tres, de hecho. Si se da a cuenta, o los sea, tres. le paga a la constructora y la constructora le paga al director, digamos, ¿no? Entonces, Oh, ok. Ahora así sí, funcionan las licitaciones. Entonces, así funcionan las licitaciones. Y bueno, lo que les decía, digamos, ¿no? Ningún director, o sea, cuando usted es director y dice, digamos, no, ay, digamos, no, coloqué, digamos, no, qué sé yo, anclé, digamos, no, el techo, digamos, no, con, qué sé yo, con 5 ganchos nada más, digamos, ¿no? En vez de los 9 que debería tener, por decirles algo, digamos, ¿no? Entonces, usted está haciendo mal su trabajo. Entonces, ahí dice que tiene que tener 9 ganchos y 9 son los que tienen que poner. Comentarles, por ejemplo, a mí me tocó ser supervisor en una obra de casas de viviendas sociales. Entonces, Turere 60 se llamaba. Eran 60 casas en la urbanización El Turere. Entonces, característica, digamos, ¿no? Eran 60 casas, el presupuesto para la supervisión era bajísimo. Entonces, porque bueno, cuando se lanzó la licitación, entonces estos señores no contemplaron la subida del fierro y no sé qué vainas más, digamos, entonces, y bueno, lastimosamente, digamos, ¿no? El Estado no quería gastar más plata, entonces lo que hicieron fue tomar la plata del supervisor y la redujeron. Entonces, así que a mí me exigían ir muy pocas veces, digamos, ¿no? A la obra. Entonces, o sea, no me exigían estar ahí constantemente, nada. Entonces me decían, no, usted con que vaya una vez a la semana ya está, ya cumplió con nosotros, digamos, ¿no? Pero yo no le debo la plata a los constructores ni tampoco al fiscal. El fiscal hará su trabajo por su lado, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Lo que les decía, digamos, ¿no? Uno tiene que ser vivo, entonces, en esto de acá. Entonces, en el caso de viviendas sociales, por ejemplo, es muy fácil hacer eso. Entonces, ¿por qué? La gente que está gestionando una vivienda social visita su obra. Entonces, lo único que uno hace, y yo le digo así porque yo lo hice, entonces yo agarré, entonces me fui a la obra, entonces estaba la junta de vecinos ahí, digamos, ¿no? O sea, de los futuros vecinos. Entonces, y yo les decía, digamos, ¿no? Yo utilizo lentes. Entonces, y necesito tener supervisión, o sea, muchos ojos, digamos, ¿no? O sea, necesito tener supervisión así, digamos, ¿no? Pero yo uso lentes, digamos, ¿no? Entonces, yo voy a hacerles una capacitación y les hice una capacitación acerca de lo que debe tener su casa. Entonces, yo les decía, bueno, para el piso van a vaciarse 8 bolsas de cemento. Entonces, la calidad del cemento que nos piden puede ser de Warnes, puede ser no sé qué. Entonces, y después de la experiencia que les dije, digamos, ¿no? Del cemento Yura, entonces, menos este otro cemento, digamos, ¿no? Cualquiera de estos cementos puede ser, digamos, ¿no? Y van a entrarle 8 bolsas de cemento.
y los señores estos tomaban apunte. Entonces, cuando le coloquen el techo va a tener 9 punzones, digamos, sasasas, digamos, entonces 9, digamos, y lo contaban, digamos, ¿no? Entonces, cuando le coloquen o le suban, digamos, ¿no? Aquí las puertas, entonces, la bisagra va a tener 2, 4, 3, 6, 9 tornillos colocados. Entonces, cada bisagra. Entonces, listo, arquitecto, digamos, ¿no? Y ellos iban anotando. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Yo estaba haciendo que mis beneficiarios se integren en la obra. Eso es parte, por ejemplo, de lo que ha salido en la última resolución. ¿Por qué? En la última resolución de vivienda social se incluye a la persona que va a vivir como parte de la construcción. Porque resulta que mucha gente lo que hacía era, recibía la vivienda social y la comenzaba a vender, a regalar, dejaba que se deshaga la pobre casa, digamos, entonces, porque no le interesaba, porque no le costó, digamos, porque era muy barata. Entonces, pero cuando le das propiedad a alguien, entonces lo integras, digamos, ¿no? a ese servicio, entonces, y la persona se identifica con eso, ¿ya? Nos pasaba eso con este tipo de obras, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Entonces, yo tenía mi grupo de WhatsApp con estos señores, Turere 60, digamos, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que pasaba, digamos, ¿no? Entonces, los directores de obra me odiaban. O sea, el fiscal, por ejemplo, estaba asombrado, digamos, ¿no? Entonces, porque yo llegaba a la obra y ponía, digamos, ¿no? Hacía ciega. Entonces, casa, digamos, ¿no? 21, digamos, ¿no? Entonces, puerta del baño, digamos, ¿no? Le faltan 3 tornillos, digamos, ¿no? En la bisagra. Entonces, y se iba al fiscal, digamos, ¿no? A verificar y le faltaba 3 tornillos, digamos, ¿no? Entonces, pero yo iba solamente una vez a la semana. Entonces, porque el presupuesto que tenían era para que yo vaya una vez a la semana y no todos los días. Así que la gente me ayudó justamente a hacer mi trabajo de supervisión porque ellos entendían, digamos, ¿no? O sea, al arquitecto le están pagando poquito. Entonces, pero nosotros queremos que sea lo mejor para nuestra casa, digamos, porque era su casa. Entonces, y la gente se comide a eso, la gente entiende eso, entonces yo les explicaba, no, lo mejor que uno puede hacer con estas cosas es ser sincero. Miren, a mí me están pagando esto y eso implica que yo venga una sola vez. Entonces yo voy a venir una sola vez, pero ustedes vienen todos los días casi, porque es verdad, cuando una persona está viendo una casa, digamos, ¿no? Va todos los días a ver lo que avanzan, digamos, ¿no? Entonces, y esta gente, digamos, ¿no? Todos los días iba, digamos, entonces yo le decía, bueno, casa tanto, digamos, ¿no? Se vaciaron 8 bolsas y no 9 bolsas, digamos, ¿no? Y el fiscal se asombraba, ¿cómo miércoles sabe, digamos, ¿no? Entonces, si el tipo ha venido, digamos, ¿no? A ver, hágale prueba, digamos, ¿no? Entonces, no, aquí lo tengo anotado, están las fotos y todo, digamos, ¿no? Porque iban los dueños, tomaban sus fotitos, digamos, ¿no? Y bueno, me las pasaban a mí y yo lo documentaba todito y justamente la calidad que era requerida era la que ellos merecían, digamos, ¿no? Entonces, lo que les dije, digamos, no hay gente que cree, digamos, ¿no? Que, sí, digamos, ¿no? Voy a ahorrarme una bolsa de cemento, digamos, ¿no? Sí, dice que son 9 bolsas de cemento, gastar 9 bolsas de cemento y no es más. Entonces, no, es que es mucho, no es mucho, es lo que te están pidiendo, es lo que fue presupuestado y es lo que, por lo que te están pagando por hacer, digamos, ¿no? Entonces, y ese tipo de cosas hay que dejarlas bien claras. Y Entonces, aquí, una consultita, ¿y en su contrato qué figuraba? Porque generalmente los contratos son días, calendario, no día por semana. lo que pasa es que en el contrato era con la empresa. Entonces, la empresa fue la que me hizo la correlación, pero el contrato que tenían ellos con el Estado, ¿ya? Figura efectivamente, digamos, ¿no? Días calendario. Entonces, porque la ejecución, digamos, de la obra está en día. Entonces, pero, digamos, ¿no? El tema con eso es que ellos tenían adenda, justamente. Entonces, a eso porque no tenían el presupuesto para pagar un supervisor. Entonces, como subió el fierro, o sea, estos proyectos, digamos, son proyectos antiguos. Entonces, todos los proyectos de vivienda social son antiguos, por si acaso. Entonces, lo que pasó con esto de acá es que, bueno, no tenían el presupuesto para pagar a un supervisor porque ya se había subido todos los precios y demás cosas. Si ustedes se fijan, el precio referencial tiene una X cantidad de tiempo de vida, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, tuvieron que ajustar de nuevo los precios y bueno, el precio del supervisor se fue pues al suelo, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, ellos sí pagaban, digamos, todo eso, pero a través de una adenda. Entonces se hizo una adenda, digamos, en la contratación y a través de eso recién se comenzó a pagar, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, así era como me pagaban en realidad, digamos, ¿no? Entonces, y como les digo, lo mejor que pude hacer yo con eso es simplemente justificar cada una de esas cosas y en el libro de órdenes diario, digamos, ¿no? Entonces,
yo iba una vez a la semana y lo notaba todito las observaciones de un saque. Entonces, y obviamente el fiscal la revisaba y me daba la razón, digamos, ¿no? Entonces, y el constructor tenía que, tenía que ver la manera de solucionarlo, digamos, ¿no? Entonces, y dentro de eso, como les digo, está parte, digamos, de lo que es el trabajo que hace uno. Pero lo mejor que uno puede hacer es apoyarse con la gente, digamos, ¿no? Con estas unidades. Digamos, ¿no? Atrás, digamos, ¿no? Apoyada al muro del vecino, ellos simplemente pusieron toda la columna apoyada al fondo, digamos, ¿no? Entonces, y si se van a dar cuenta ustedes cuando hacen la supervisión de una estructura de hormigón, entonces, lo primero que ellos hacen, digamos, ¿no? Y eso les va a pasar a todito. Entonces, a mí cuando me tocó, digamos, me maté de risa, digamos, ¿no? Entonces, porque por lo general, nosotros estamos acostumbrados a ver la plomada como plomada, digamos, ¿no? O sea, el conito ese, digamos, ¿no? Colgando acerca de un hilo, digamos, ¿no? Y cuando usted va a las obras, digamos, ¿no? Y tienen un contratista, por ejemplo, que es activo, digamos, ¿no? O sea, que él quiere de una vez aprobar todo y de una vez salir, digamos, ¿no? Y hacer un avance rápido. Entonces, porque a él le conviene por el tema de la plata. Entonces se van a dar cuenta de que él no utiliza plomada, digamos, ¿no? Lo que hace es poner un clavito en los encofrados, larga hilo y le pone una piedra. Entonces, y usted va verificando, digamos, la distancia que tiene cada uno respecto a eso en la gravedad, digamos, ¿no? Y respecto al encofrado. Entonces, y va a encontrar, digamos, que usted va a llegar a una hora, digamos, y va a encontrar un montón de palitos, de piedritas colgantes, digamos, ¿no? Entonces mucha gente llega y se sorprende, digamos, dice, ay, ¿qué es esto, digamos, ¿no? Entonces, y no sabe, digamos, ¿no? Cómo supervisar o cómo aprobar, digamos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es justamente ver eso, ¿ya? Entonces, uno llega y ve, digamos, ¿no? La distancia que hay entre la plomada y el encofrado, digamos, ¿no? Entonces, pero en el caso de que pase eso, digamos, ¿no? De que alguien se quiera ahorrar una madera, entonces, y apoye la estructura, o sea, agarre y su encofrado, incluya como parte del encofrado el muro del vecino, digamos, ¿no? Entonces, ahí ya le está apelando justamente un proceso constructivo bien sencillo. Entonces, y esa obra, digamos, ¿no? Hay que frenarla, digamos, ¿no? Entonces, pero la cosa es que estas unidades sirven para eso, ¿ya? Las unidades mediativas, decíamos, son las que van a hacer o las que generan, fíjense, los reglamentos específicos.
Entonces, cuando hablamos de reglamento específico, estamos hablando justamente de, qué sé yo, ya, bueno, voy a hacer hospitales, va a haber un reglamento específico de categorización de hospitales de primer, segundo, tercer y cuarto nivel. Entonces, va a ser específico, ¿ya? Entonces, hay un reglamento para la construcción de colegios, sí, digamos, entonces, para todo ese tipo de cosas ya hay, ¿ya? Las unidades jurídicas son las encargadas, por ejemplo, del presupuesto anual para contrataciones y son las encargadas de hacer la certificación presupuestaria. Entonces, yo, unidad solicitante, tengo que hacer justamente esta revisión. Reviso el PAC y pido una certificación de esto, ¿ya? Entonces, las unidades de realidad están encargadas, fíjense, de la convocatoria y de armar el cronograma. Trabajan el DBC, el documento base de contratación, y lo suben, fíjense, al SICOE, el Sistema de Contrataciones Estatales, ¿ya? Entonces, el DBC es un compilado de normas, digamos, ¿no?, que va a tener o va a concuasar, digamos, ¿no?, todo lo que es el tipo de contratación que usted va a hacer, ¿ya? Si es para hospitales, va a tener un DBC para hospitales, si es para colegios, si es para viviendas sociales, para lo que sea, ¿ya? Para alcantarillado, para todo, ¿ya? Entonces ya hay documentos bases, digamos, ¿no?, o sea, sobre los cuales se van a estructurar todo lo demás, ¿ya? Llevan a cabo el proceso de contratación. Entonces, fíjense, unidad administrativa. Verifica el cumplimiento de los plazos y requisitos. Entonces, se fijan qué fecha se entrega y se fijan qué requisitos hay, digamos, ¿no?, qué tipo de documentos se les está solicitando. Entonces, organizan, llevan a efecto la inspección previa con la unidad solicitante. Vamos a ver ya cuando veamos una licitación pública, entonces, ¿dónde se da la inspección previa? Digamos, ¿no?, preguntas de examen, digamos, ¿no? Entonces, para que usted sepa, digamos, ¿no?, en qué etapa, digamos, ¿no?, de una licitación se da la inspección previa. Entonces, se atienden con la unidad solicitante las consultas escritas. Fíjense, la unidad solicitante es la encargada, digamos, ¿no?, de saber qué es lo que quiere. Entonces, y para eso hace los términos de referencia. Entonces, y yo puedo ser un constructor que sencillamente no entiendo, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no ponemos porcelanato y estamos poniendo piso Armstrong, digamos, ¿no? Entonces, y ellos me van a explicar, digamos, ¿no?, directamente, no, porque el piso Armstrong es una estructura de goma, digamos, ¿no?, que nos permite, digamos, no tener el tema de la virilización y demás cosas. Entonces, nos van a explicar eso, ¿ya? Entonces, lleva el registro o el libro de actas. Entonces, el libro de actas es justamente donde se inicia y se terminan todas las documentaciones que hay dentro de una actividad o proyecto. No se confunda un libro de actas, digamos, ¿no?, con un libro de órdenes, ¿ya? Entonces son dos cosas, digamos, ¿no? Un registro es un lugar donde usted pone, digamos, ¿no?, el inicio de la obra, qué sé yo, los distintos pagos, digamos, ¿no?, estas cosas de acá, ¿ya? Entonces, que esto lo maneja la unidad administrativa. Entonces, el libro de órdenes está en obra y se mantiene en obra. Entonces, la idea del libro de órdenes es que ahí se pongan orden. No es un diario, digamos, ¿no? Ojo con eso, digamos, ¿no? Hay muchos colegas, digamos, ¿no?, sí, hoy vaciamos losa, digamos, ¿no? Entonces, y, digamos, ¿no?, entonces, ¿cuál es la orden ahí, digamos, ¿no? Entonces, los fiscales o los supervisores, digamos, ¿no?, llaman la atención justamente de esas situaciones, digamos, ¿no?, porque hay colegas, digamos, ¿no?, que creen que todo lo que hacen en la obra lo tienen que anotar en el libro de órdenes y llenan cantidad de libros de órdenes, digamos, ¿no? Entonces, y no es así, ¿ya? Entonces, uno lo que hace simplemente es ahí poner, digamos, ¿no?, se cambió el material, digamos, ¿no?, se incluyó un nuevo material, digamos, ¿no?, o no se avanzó, digamos, ¿no?, porque llovió. Entonces, ¿por qué? Digamos, ¿no?, como se tienen cantidad de días, entonces uno debe, a través del CENAPIT, entonces debe certificar la cantidad de metros cúbicos de lluvia para que cuando usted le diga, digamos, no, usted se está retrasando un día, equivale a un 1% de multa, digamos, ¿no? Entonces, de su ganancia. Entonces, ¿cuántos días me puedo retrasar? Si yo contemplo, digamos, ¿no?, que tengo un 15% de ganancia, más, digamos, ¿no?, imprevistos, un 5%, tengo 20 días hábiles como máximo para retrasarme en una obra, digamos, ¿no? Entonces, y hay obras que llevan retrasadas años, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo certifico eso? Digamos, ¿no? O sea, me retraso 5 días, entonces me van a descontar el 5% de mi obra. No, digamos, ¿no? Si vos tenés estipulado que cuando llueve, digamos, ¿no?, no trabajaste, digamos, ¿no?, pero a veces cuando llueve tenés otras actividades en las cuales ir avanzando. Entonces, y ese tipo de cosas es lo que usted como arquitecto debe saber manejar, ¿ya? Administrar, custodiar y ejecutar las garantías. Entonces, estos son las personas encargadas de hacer eso. Prevén los gastos de publicación. Entonces, conformar o archivar documentos en la carpeta de contrataciones. Esto, por ejemplo, los gastos de publicaciones. Entonces, y todo el proceso administrativo en realidad.
Entonces, a veces se llevan a cabo simplemente con la plata de las impugnaciones. O sea, no falta el Canva que agarre y dice, ¿saben qué? A mí me estafaron. O sea, esta licitación fue comprada, digamos. Entonces, hay eso. Efectivamente, no nos vamos a negar, lo hay, ¿ya? Pero la mayoría simplemente es porque están hechas por la mejor propuesta técnica. O sea, cuando usted certifica o demuestra, digamos, que va a tener un sistema que va a garantizar la calidad, tiene mayor valor. Lo que les dije, digamos, ¿no? ¿Cómo es posible que me han ganado, digamos, si yo tengo, digamos, ¿no? Voy a hacer la hora por 15,000 y otro Canva dice que va a ser por 15,000 y me ganó? Entonces, simplemente este de acá, o sea, el que ganó, puso, digamos, va a ser cemento nacional. Entonces, de tanto precio, digamos, ¿no? Entonces, o cerámica, pero nacional de tanto precio, digamos, ¿no? Y con dimensiones, digamos, ¿no? De tanto por tanto, digamos, ¿no? Y explica el por qué, digamos, ¿no? Entonces, por eso gana, por la propuesta técnica, ¿ya? Entonces, mucha gente cree que el precio es lo importante, digamos, ¿no? El precio es lo secundario. Entonces, las propuestas técnicas son las importantes. O sea, saber hacer un proceso constructivo es súper importante. Por eso le decía, digamos, ¿no? Si usted no sabe hacer no sabe hacer un proceso constructivo, entonces le toca estudiar, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque es parte de nuestro rubro, digamos, ¿no? Entonces, responsable de evaluación y la comisión de calificación, ¿ya? Está designada por el presidente de Procuración, conformada por servidores públicos, consultores en línea. Un consultor en línea es un profesional cualquiera que tiene una especialidad, digamos, ¿no? En un rubro, ¿ya? El número de integrantes según el objetivo y magnitud con relación de la estructura de la organización. Entonces, no serán parte, fíjense, de la comisión de calificación, ni la MAE, ni representante para la adjudicación, ni representante para la controlación. Entonces, ni representante de la unidad jurídica. Entonces, estos señores ya hacen su trabajo, digamos, ¿no? Haciendo evaluaciones antes de, digamos, ¿no? Uno tiene que dividir, digamos, las cosas entre antes de la contratación y después de la contratación, ¿ya? Las atribuciones, fíjense, la apertura de propuestas y lectura de precios. Entonces, se presentan dos sobres, sobre A, sobre B. En uno se presentan los documentos y en el otro se presenta el presupuesto. Entonces, en el uno se dice, digamos, se abre el sobre, digamos, y se dice, bueno, esta empresa quiere hacer este trabajo, digamos, ¿no? Por X cantidad de plata y presenta esta propuesta técnica. Y va a haber esta comisión que va a analizar cada uno de los ítems, va a analizar cuál es la propuesta real, digamos, ¿no? Que se va a hacer, ¿ya? Entonces, y bueno, la otra, digamos, ¿no? Si pasa esa etapa, listo, vamos a ver quién es. Evalúa y califica las propuestas, que es lo que dijimos ahorita. Convoca a los proponentes para aclaración de una o más propuestas. Entonces, ¿qué es esto, digamos, no? Entonces, cuando la comisión no entiende, digamos, ¿no? Algunas cosas, digamos, ¿no? O sea, yo puedo proponer, digamos, ¿no? Que se va a hacer, digamos, ¿no? En vez de utilizar varitina, vamos a utilizar una jaula de Faraday. Entonces, y va a haber alguien que me va a decir, una jaula de Faraday de cuánto, digamos, ¿no? Entonces, de qué características, digamos, ¿no? O por último, el vidrio va a ser plomado, digamos, ¿no? Entonces, y yo tengo que ir a aclarar eso. Entonces, sí, contempla que el vidrio sea plomado, la puerta sea plomada y toda la jaula, digamos, ¿no? Que va a estar dentro de la habitación va a ser plomada. Entonces, tengo que ir a aclarar ese tipo de propuestas técnicas que yo hago, digamos, ¿no? Fíjense que esto va dirigido a la parte más técnica, o sea, la parte presupuestaria es importante, pero no es tan importante como la propuesta técnica, nunca, ¿ya? Informe de evaluación y recomendación de adjudicación o declaratoria desierta. Entonces, estos señores ven, digámonos, si es que se puede declarar algo desierto, digamos, y ahorita vamos a ver justamente sobre qué se declara desierto. Verificación técnica de los documentos del adjudicado. Entonces, verifican, o sea, abren el sobre B y ahí verifican, digámonos, si cumple o no cumple. Se hace un checklist, digámonos, donde dice, digámonos, presentó boleta de garantía, sí, no. Entonces, presentó boleta, qué sé yo, de buena ejecución, de seguridad de contrato, etcétera, digamos, y hacen un checklist, digamos, de lo que ellos pidieron. Si no está en el DBC, no lo tienen por qué presentar, ¿ya? Elabora el informe técnico para anulación, suspensión o cancelación. Entonces, esta comisión es parte, fíjense, de los que elaboran, aquí fíjense, al inicio, fíjense, comisión de calificación elabora el informe técnico para estos señores para hacer una resolución de suspensión, cancelación o anulación, ¿ya? La apertura de propuesta. Son dos etapas, una que es un acto público y la otra que es un acto privado, ¿ya? Entonces, en acto público se verifican los documentos presentados por los proponentes, metodología presentó o no presentó. O sea, esto es un checklist.
Para eso se utiliza el formulario B1. Entonces, es un checklist, digamos, dice presentó, no presentó, presentó, no presentó, digamos, ¿no? Acto público 2. Registro del monto de la propuesta económica, formulario B2. Este proponente lo va a hacer por este precio. ¿Ya? Entonces, es directo, es conciso, digamos. Entonces, simplemente, si una persona no presenta acá, la comisión se reunirá, digamos, ¿no? A puerta cerrada. Para eso es la sesión reservada, fíjense, para ver si el proponente va a continuar o no. Fíjense, se determina si las propuestas continúan o se descalifican. Entonces, si a una persona le faltó, por decirle, una de las pequeñas garantías que piden, digamos, ¿no? Si va a continuar o no va a continuar con la apertura del siguiente formulario, ¿ya? Una propuesta se declara desierta solamente por estos causales. Si no se hubiese recibido ninguna propuesta, ¿ya? Entonces, hay gente que no le interesa, digamos, algún tipo de proyecto. Entonces, les digo por experiencia, digamos, entonces, a nosotros, por ejemplo, los primeros trabajos que nos dan como arquitecto siempre son churrasqueras, digamos, ¿no? Haceme por favor mi barda, digamos, no, o sea, puta, digamos, o sea, vas por ahí, digamos, ¿no? Entonces, pero, digamos, ¿no? Nosotros tenemos a veces algunas propuestas a las que nadie se presenta, digamos, ¿no? Entonces, hay gente que no quiere hacer, por ejemplo, cámara séptica o no quiere hacer las cosas por ítem, entonces, y no se presentan propuestas por eso, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se habla de ítems, ¿ya? A veces la gente no quiere hacer una propuesta por ítem porque sabe a qué se mete, ¿ya? Por ejemplo, si es por ítem y me dicen, sí, vas a cambiar el piso, digamos, ¿no? De aquí de la alcaldía, de la prefectura, de las oficinas, digamos, ¿no? Entonces, vas a cambiar solamente el piso. Entonces, y vos haces tu presupuesto, sacarlo el piso, tenés volver a plancharlo, digamos, tenés volver a ponerlo, digamos, y nada más, digamos, ¿no? Entonces, porque ese es el ítem. Sacar piso, poner piso nuevo. Entonces, en teoría, digamos, ¿no? Pero no contemplas que para ello tenés que descolgar a veces puertas, digamos, tenés que rebajar puertas porque le vas a subir, digamos, ¿no? Un cierto nivel cuando hagas tu carpeta de nivelación. Entonces, no contemplas que a veces tenés que justamente rebajar, digamos, ¿no? O tenés que volver a poner unas cosas, digamos, ¿no? Entonces, y eso no lo podés poner como un ítem porque no es lo que te están pidiendo. Entonces, así que la gente no se presenta, ¿ya? Que todas las propuestas económicas superen el precio referencial. Entonces, es una causal justamente para que se declare desierta una propuesta. Ahora, esto de acá no significa que el precio referencial esté correcto. Entonces, hay veces que cuando se hacen las reuniones de declaración, entonces las empresas se dan cuenta, digamos, ¿no? Que las licitaciones se declaran desiertas porque los precios están mal, ¿ya? Ninguna propuesta cumpla con lo especificado en el DBC. El documento base de contrataciones nos va a decir, digamos, qué tipo de piso queremos, qué tipo de vidrio queremos, qué tipo de pared queremos, qué tipo de características tiene. Entonces, nada más. Entonces, si esto de acá no se cumple, entonces se declara desierto. Cuando el adjudicado no presente documentos, desista la formalización de contratación y no existan otras propuestas. Entonces, cuando no hay, digamos, nadie más, ¿ya? Previa a la siguiente convocatoria se analizan las causales de declaratoria desierta con el fin de efectuar los ajustes que permitan viabilizar la contratación. Entonces, aquí es donde entran justamente las responsabilidades administrativas, entonces, o ejecutivas, digamos, ¿no? En todo caso. Entonces, ¿por qué, digamos, no? Si yo no supe hacer bien un precio referencial y lancé una licitación con un precio referencial muy bajo, entonces, a mí se me va a hacer justamente un seguimiento por la parte ejecutiva, digamos, ¿no? Y bueno, también por la parte administrativa, digamos, ¿no? Entonces, no se me hace por la parte penal, digamos, ¿no? ¿Por qué, digamos, no? Ni por la civil, digamos, ¿no? Porque no estoy produciendo daño al Estado todavía. Entonces, cuando esto de acá se ejecute y digamos, no se ejecute, digamos, ¿no? Y haya un sobreprecio, entonces recién estamos hablando de daño al Estado y estamos hablando de juicios civiles y penales, ¿ya? Mientras tanto, cuando estamos hablando de declaratorias desiertas, entonces simplemente son penalidades, digamos, de tipo administrativa y de tipo ejecutiva, ¿ya? Entonces, ¿por qué no hice bien mi trabajo? ¿Por qué no tomé bien en cuenta algunos parámetros, digamos, ¿no? Y como les dije, el precio referencial viene ligado a esto, digamos, o sea, tengo que contemplar todo esto, ¿ya? Y la idea justamente es que nosotros vamos a satisfacer una necesidad de las personas y no porque esto se declare desierto, usted va a seguir con las necesidades incumplidas.
Responsable de la recepción y la comisión de recepción. Está designada por la MAE, el presidente de la comisión, el representante para la adjudicación, entonces, y designado expresamente por el representante de la adjudicación. Entonces, conformada por servidores públicos o consultores individuales en línea. Entonces, atribuciones: efectúa la recepción de un bien o obra, servicio general o consultoría. Entonces, firma el acta de recepción, informe de conformidad, disconformidad, verifica el cumplimiento de las versiones técnicas y términos de referencia. Obviamente esto de acá no lo hace solamente al final, ¿ya? Lo hace durante el proceso. No puedes reclamar, digamos, ¿no?, que tendrás una filtración de, qué sé yo, de humedad, digamos, ¿no?, dentro de la pared, si no revisaste justamente la impermeabilización antes, digamos, ¿no? Entonces, no puedes reclamar eso a lo último, digamos. Entonces, eso es un tema ejecutivo, ¿ya? Entonces, en cuanto a bienes, un representante del área administrativa y un representante del área solicitante. Entonces, bienes, estamos hablando acerca de compras, acerca de alquileres, acerca de anticréticos, etcétera, ¿ya? En obras y supervisión técnica, fíjense, está el fiscal asignado a la obra, un representante de la unidad administrativa y un representante de la unidad solicitante. Entonces, estos son los que van a estar encargados justamente de la recepción. Entonces, el representante de la unidad solicitante viene a ser el supervisor de la obra, ¿ya? Perdón. En servicios generales, el fiscal de servicio o la unidad solicitante. En servicio de consultoría, una contraparte de la unidad solicitante. En consultoría le decía, digamos, no es simplemente presentarse. A mí me pasó, digamos, ¿no?, con una colega que era nuevita. Entonces, usted se presenta a unos cursitos, digamos, ¿no?, de avalúo. Entonces, listo. Los avalúos tienen la característica de que determinan, por ejemplo, el precio o el monto, digamos, con el cual se debe vender o se debe compartir, digamos, ¿no?, algún bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el tema de avalúos judiciales, digamos, ¿no?, determina, digamos, ¿no?, cuánto vale una obra para que, qué sé yo, se remate, digamos, ¿no?, y se comience a repartir, qué sé yo, una herencia, digamos, ¿no?, o las deudas de alguien, digamos, ¿no? Entonces, para eso están hechos. Y muchas veces los arquitectos se confunden, digamos, ¿no? Hay algún tipo de gente, digamos, ¿no?, que dice que uno del precio referencial, digamos, ¿no?, que sale el avalúo, entonces uno debe cobrar el 5%. Entonces, y a esa exageración, digamos, ¿no?, entonces se le suma, digamos, ¿no?, que la gente cree que mientras más valor le ponga, por lógica va a ganar más. Entonces, pero, digamos, ¿no?, lo que uno tiene que analizar es que es, en ese caso, digamos, ¿no?, algo penal. Entonces, ¿por qué? Digamos, ¿no?, si yo le pongo un precio, ya ha pasado muchas veces, por lo general con arquitectos nuevos. Entonces, si un arquitecto le pone un precio a una casa, entonces, y la presenta, digamos, ¿no?, al juzgado, digamos, ¿no?, y el precio es muy alto, digamos, ¿no?, porque él va a cobrar más. Entonces, sencillamente, digamos, ¿no?, se corre el riesgo, digamos, ¿no?, de que cuando se martillee o cuando se remate la casa, no llegue ni al precio base. Entonces, por lo tanto, no tiene el Estado o los juicios, digamos, no tienen cómo pagar o cómo distribuir esa plata. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se lo llama al arquitecto para que haga una aclaratoria de dónde sacó, digamos, no todo eso acá. Entonces, si no tiene un justificativo coherente y real, digamos, ¿no?, entonces a esa persona se le implanta un juicio, eh, en este caso, bueno, civil. Entonces, porque hace un daño lesivo al Estado, ¿ya? Entonces, porque no sabe hacer bien su trabajo, porque no sabe hacer un servicio, digamos, ¿no?, como le digo, de consultoría, ¿ya? Entonces, y ese tipo de cositas es con mucho cuidado, ¿ya? Entonces, en los bienes son sujetos a verificación, o sea, tienen que verificar que existan los bienes, ¿ya? Ha pasado muchas veces, digamos, que alguien dice, digamos, que hemos comprado, digamos, computadoras, y les digo porque ha pasado en la facultad. Entonces, hemos comprado computadoras, digamos, o hemos recibido computadoras, digamos, que son de última tecnología, de última generación, digamos, con 8 gigas de memoria, con RAM de 16, digamos, ¿no? Y bueno, sujeto a verificación, digamos, ¿no? Entonces, la gente va y ve, computadora, digamos, ¿no? O sea, monitor, máquina, mouse, digamos, un teclado. Entonces, pero cuando hablamos de sujeto a verificación es que vos tenés que agarrar, a abrir esa cosa y verificar pues que lo que tenés, digamos, ¿no? Entonces, y eso nos ha pasado a nosotros en la facultad, ¿ya? Entonces, por si acaso, en la facultad. En obras tenemos las entregas provisionales, ya les voy a explicar más o menos cómo se hace esto aquí para que salga bien, que es a través de checklist en realidad, y las definitivas.
Y en servicios están los informes de conformidad parciales y final. Entonces, en los servicios de consultoría se utilizan contrapartes. Entonces, si yo digo que una obra vale un monto, entonces la contraparte puede contratar a otro arquitecto para que haga el mismo trabajo y me diga, digamos, ¿no? Otro precio. Entonces, el problema con esto de acá, digamos, ¿no? Es cómo funciona, digamos, ¿no? Entonces, cuando alguien solicita, digamos, ¿no? Un avalúo, entonces llama al colegio de arquitectos y pide una terna de profesionales. Entonces, hay gente que sí, digamos, ¿no? Que sí tiene muñeca y sí se presenta, digamos, ¿no? A este tipo de ternas y gana directamente. El problema es cuando usted no sabe hacer un avalúo. Entonces, ¿por qué, digamos, no? Justamente se mete en un problema civil, digamos, ¿no? Entonces, si esa casa si ese juicio, digamos, ¿no? Que sea un juicio por herencia, digamos, ¿no? Entonces, fue, digamos, ¿no? Con el avalúo de usted, digamos, ¿no? Llega a un monto alto, digamos, ¿no? Y resulta que el lote o la casa, digamos, no llega a ese monto alto que usted dijo que llegaba. Entonces, usted tiene que cubrir justamente esa deuda, digamos, ¿no? Porque usted está provocando ese daño, digamos, ¿no? Entonces, ya usted lo van a demandar seguramente, ¿ya? Pero por lo general es en base a fórmulas, por si acaso. O sea, no es que alguien se invente y listo, cuesta tanto, digamos, es en base a fórmulas, digamos, ¿no? Hay valores de depreciación, valores de la obra, valores por metro cuadrado, etcétera, digamos, ¿no? Entonces uno va evaluando. Y a medida que va evaluando, bueno, va sacando un precio referencial, aparte de la zona, la ubicación, etcétera, digamos, ¿no? Las Aquí te unidades paso que jurídicas, pasa. Es que yo perdón. estaba mirando una diapositiva y tengo una duda entre lo que acaba de explicar de margen de referencia que dice o precio referencial, mire. Ya. El precio referencial dice que es el 5%. ¿Cómo se lo aplica ese precio referencial? ¿Es a través de las fórmulas, como dijo? No entendí. O sea, ¿cómo deduzco No, el precio referencial? lo que pasa es que cuando alguien hace un avalúo, ¿ya? Hay gente que te dice que vos cobras simplemente el 5% del precio que vos has sacado del avalúo. Entonces, estamos hablando solamente de consultoría. Las consultorías aplican en dos cosas, ¿ya? El peritaje, entonces que, digamos, se incendió una casa, se incendió el Fidalga, entonces, se incendió el Fidalga y a vos te contratan como perito para que vos digas por qué se incendió. Entonces, ¿y por qué haces eso? Digamos, ¿no? Porque hay un juicio, digamos, ¿no? Con la empresa que asegura, digamos, ¿no? El Fidalga, ¿ya? Y la otra es, o sea, eso es el peritaje, entonces, porque vos sos perito en incendios, sos un capo en incendios, ¿ya? Y el otro son los avalúos, entonces sos un capo en dar el precio de una obra que ha estado en su tiempo, digamos, ¿no? Y en el tiempo, digamos, ¿no? En el transcurso del tiempo han habido mejoras de calles, mejoras de servicios y demás cosas, pero la vivienda también se ha vuelto más viejita, o sea, se ha depreciado. Entonces, ese tipo de servicios, digamos, no se cobran. Entonces, y ese tipo de servicios, por lo general, digamos, ¿no? Cuando uno pasa un curso de avalúo, entonces en los cursos de avalúo te dicen que del precio resultante, entonces usted tiene que cobrar el 5%, ¿ya? Entonces, esto implica, digamos, ¿no? Que mientras más cara sea la obra, entonces usted va a ganar más, efectivamente, ¿ya? Pero les decía, digamos, ¿no? Esto se hace a través de un método científico, o sea, no es al ojo, o sea, no es, y mucha gente cree que es así, o sea, dice, sí, mientras le pongan más caro, entonces más voy a ganar, entonces, y no funciona así, entonces, el precio Entonces, referencial, por eso es que aquí los inmuebles han superado los costos, porque en relación con Estados Unidos, aquí llega a costar una casa casi lo mismo que en Estados Unidos. Hay casas ya en ese valor, ¿no? yo Pero es tengo, por, yo tengo referencias, por ejemplo, de viviendas, de departamentos en Miami que son, valen casi la mitad, digamos, ¿no? Lo que cuesta un departamento aquí en Santa Cruz. sí, por eso lo digo, porque hay una, ¿cómo le llaman esto? Especulación. Especulación exactamente Es una inmobiliaria, ¿no? especulación inmobiliaria, exactamente. Entonces, pero el problema es ese, digamos, ¿no? O sea, cuando se hacen los avalúos, digamos, ¿no? Hay mucha gente que se larga a hacer avalúos sin saber cómo se hacen. Entonces creen que simplemente, o sea, ahí dice, ya, ¿cuánto cuesta la obra por metro cuadrado? Y lo sacan, digamos, ¿no? Pero hay valores de depreciación, por ejemplo, por los años que la obra, digamos, no tiene. Entonces hay valores que van a aumentar, digamos, ¿no? El valor de la tierra y demás cosas por la cantidad, digamos, ¿no? De servicios que va adquiriendo. Entonces, una vivienda, digamos, ¿no? Que está ubicada en pleno monte, digamos, ¿no? Y ahorita tiene servicios de agua, luz, teléfono, internet, entonces va subiendo su valor, digamos, ¿no? Pero va depreciando también por la antigüedad de la casa.
Entonces, que son unas formulitas bien sencillas, digamos, ¿no? Pero como le digo, es a través de un método científico, es con fórmula. Entonces, pero muchos colegas, digamos, ¿no? Hacen un cursito de avalúo. De hecho, la facultad tiene una ridiculez, digamos, ¿no? De una maestría en avalúo, digamos, ¿no? Un avalúo, ¿cómo puedes hacer una maestría, digamos, ¿no? Es absurdo. Entonces, porque no, digamos, ni a especialidad llega, digamos, ¿no? O sea, si llega un diplomado, puta, somos geniales para hacer avalúos, digamos, ¿no? Si llega a ser un diplomado de eso. Por lo general es una capacitación, ¿ya? Entonces, una capacitación en avalúos, digamos, ¿no? Entonces, pero para hacer un buen avalúo usted tiene que tener experiencia. Entonces, cuando usted tiene la experiencia como constructor, sabe cuánto cuesta una viviendita social y sabe cuánto cuesta una vivienda de lujo, digamos, ¿no? Y sabe los distintos parámetros que hay entre esas dos, digamos, ¿no? Como para poder dar un precio, digamos, real, digamos, ¿no? De una obra, ¿ya? Entonces, si no tiene eso, usted está haciendo burreras, digamos, ¿no? Y lo que cobre, digamos, ¿no? Lo va a terminar devolviendo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Digamos, ¿no? No le va a dar el precio. Entonces, y mucha gente, como le digo, tiene esa incoherencia, digamos, ¿no? De decir que, digamos, ¿no? Un avalúo se cobra al 5%, digamos, ¿no? Entonces, si usted saca, digamos, ¿no? El presupuesto, sí, digamos, ¿no? ¿Cuánto es el precio? $70,000, digamos, ¿no? 5% de 70,000, digamos, ¿no? Cojo, digamos, ¿no? O sea, no se te ocurra, digamos, ¿no? Que alguien te va a pagar eso. O sea, eso es casi imposible, digamos, ¿no? Entonces, los avalúos simplemente se cobran, digamos, en base al porcentaje, digamos, ¿no? Que te sale dentro de las fórmulas que se utilizan para hacer avalúos. Mientras hay más cantidad de metros cuadrados, el arancel es mínimo, va bajando. Entonces, lo mismo pasa con el tema del colegio de arquitectos. Si usted presenta un arancel para hacer una casa, entonces la casa dice 16 metros cuadrados, digamos, 16 de dólares el metro cuadrado. Entonces, belleza, digamos, ¿no? Ya, digamos, ¿no? Pero me van a encargar de hacer un edificio. ¿Cómo me voy a llenar de plata, digamos? No, no, papito, digamos. Entonces, piénselo de mejor, digamos, ¿no? Vea el arancel, está ahí la planilla de aranceles, que es por fórmula, y te va a decir, digamos, ¿no? Por unidades repetidas, digamos, usted va a cobrar $2. Entonces, tengo una torre, ahí están mis unidades repetidas, $2 el metro cuadrado por cada uno de esos. Entonces, y por lo tanto, digamos, ¿no? Va a cobrar solamente la planta tipo, no va a cobrar toda la torre, digamos. Entonces, por lo tanto, el tema del diseño, digamos, tiene esa implicación. Entonces, no es que la gente se inventa, bueno, hay gente que sí se la cree, digamos, ¿no? Y, sí, mira, aquí el arancel dice que son tantos dólares y me debes, digamos, ¿no? Más de tu edificio, digamos, ¿no? Entonces, y eso no está bien. Ya, lo mismo pasa con el tema de esto de acá. Entonces, en el arancel está justamente cuánto se debe cobrar, ¿ya? Bueno, vamos a pasar a esta unidad, perdón. Entonces, la unidad jurídica, atender y asesorar la revisión de documentos, elaborar informes legales, elaborar contratos o firmar previa suscripción. Entonces, revisar la realidad de la documentación adjuntado. Hay veces que nosotros vemos un montón de cosas así bien raras, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando se photoshopean, digamos, ¿no? ¿Qué se dice? Las garantías. Entonces hay gente que las photoshopea, digamos, ¿no? Y ¿sabes? Las presenta, digamos, ¿no? Entonces y son puro Photoshop, digamos, ¿no? Impresitos. Atiende y asesora procedimientos, plazos de resolución de recursos administrativos, elabora y visa las resoluciones, elabora el informe legal para cancelación, suspensión u anulación. Fíjense, elabora el informe legal. Entonces, de nuevo, revisamos. Entonces, el único que hace esto acá, el informe legal, es el asesor legal. Entonces, para la suspensión, cancelación o anulación. ¿Ya? Entonces, todo tiene relación. En realidad, digamos, no es un solo proceso, pero viene fraccionado en partes, ¿no? Personal técnico. Entonces, cuando la entidad no cuente con personal técnico calificado, solicitará el servicio. Vamos a ponerle mute al compañero. Se solicita la contratación de especialistas en el caso de que no se tenga el personal técnico para hacer esto. Por ejemplo, digamos, no todas las personas saben de construcción de hospitales, no todo el mundo sabe de construcción de colegios, no todo el mundo sabe de construcción de vivienda social, digamos. Entonces, es muy fácil, sí, digamos, ¿no? Pero no todos saben, ¿ya? Entonces, y para eso obviamente es producto de capacitaciones y demás, ¿ya? Para elaborar especificaciones técnicas o términos de referencia, lo que les dije, quiero hacer una unidad de terapia intensiva. ¿Cómo deben ser los muros? ¿Qué características deben tener los muros, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo deben ser las puertas? ¿Cómo debe ser distribuido todo eso? O sea, está bien, alguien lo hace en plano, pero la parte técnica es la que falta. Entonces, ¿cómo, digamos, debe ser? Entonces, ¿cuál es la característica del piso, digamos, ¿no? Entonces, mucha gente se pone a diseñar hospitales
y se van a dar cuenta de que se olvida, digamos, hay una cintita de arquitecto, digamos, ¿no? Que están todos los hospitales, así se ve muy bonita, que le da la vuelta, digamos, ¿no? A todos los hospitales, digamos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿para qué, digamos, no? Entonces, sí, a veces viene de maderita, entonces, de madera, que le da la vuelta a los hospitales, digamos, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente ni siquiera sabe para qué. Entonces, y mucha gente ni siquiera le entiende el por qué está ahí, digamos, ¿no? Entonces, y esa cinta es para que cuando vaya a la camilla se llegue a chocar, digamos, ¿no? Con la pared, se amortigüe, digamos, ¿no? Por eso es madera, digamos, ¿no? Por eso son plásticos, digamos, ¿no? Entonces, y es para eso, digamos, ¿no? Para no terminar de rayar, digamos, ¿no? A la pobre camilla dentro de la pared, digamos, ¿no? Entonces, para eso es, digamos, ¿no? Entonces, ah, hay características específicas acerca de colores, acerca de esta cosa. Imagínense, digamos, ¿no? O sea, me tocó a mí ver una tesis, digamos, ¿no? Eran las hermanas Carmencitas, digamos, ¿no? Entonces, de la no sé qué, entonces, que eran un montón de cristianas, digamos, ¿no? Que las tipas, digamos, ¿no? Vestían de rojo, o sea, su atuendo, ¿qué se llama? Su tapago ese que tienen, digamos, ¿no? Es rojo. Entonces, pero estas señoras, digamos, ¿no? Estaban auspiciando, digamos, ¿no? El hospital de las Carmencitas, digamos, de puta. Entonces, imagínate, digamos, ¿no? El diseño que tuvieron que llevar, digamos, ¿no? Esto le digo que es una tesis de la Gabriel. Entonces, no voy a decir el nombre de quién es, digamos, ¿no? Porque ni me acuerdo. Entonces, pero me pareció trágico, digamos, ¿no? Entonces, cuando usted estudió plástica, justamente vio que habían cosas que no se deben hacer, digamos, ¿no? Entonces, y dentro de eso vimos cómo, digamos, ¿no? Un señor, digamos, ¿no? O sea, estos señores, de hecho, proponían, entonces, que la unidad de terapia intensiva, por la coloración del tipo de vestimenta de las hermanas Carmencitas, digamos, ¿no? Utilice rojo. Imagínate vos entrando a terapia intensiva y comenzás a ver todo rojo, digamos, entonces te infartás, Ah, digamos, ¿no? no se Entonces, puede. te infartás sencillamente, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, pasa eso, digamos, ¿no? Para eso son estos señores, digamos, ¿no? Entonces, tiene que haber gente especializada. Aquí Presta también asesoramiento técnico. perdón, lo que pasa es que también no leen el, el libro, ¿cómo se llama esto? Donde están las normas, ¿no? Porque también ahí el que no sabe y lee un poquito de las normas, pues, Les cuento cómo algo, va a por ejemplo, proyectar. yo hace 3 años creo, vi, ¿qué se llama esta materia? Se me fue, taller 2. Entonces, en taller 2 se llevan justamente hospitales de primer nivel. Característica, digamos, ¿no? Ninguno de mis colegas habían conocido la categorización de hospitales de primer nivel. Entonces, y me van a dar la razón, digamos, ¿no? Quienes hayan pasado con alguna colega conocida, digamos, ¿no? Entonces, que la tenía el librito que yo doné, porque yo lo doné a la biblioteca. Entonces, un librito justamente de categorización de primer nivel. Entonces, que está en digital, está para descargar ahorita. Entonces, pero yo lo doné en físico. Entonces, lo tenía el libro, entonces lo doné en físico a la biblioteca, digamos, ¿no? Y lo tenían de Biblia, porque primera vez que habían visto, digamos, ¿no? La normativa de primer nivel y hace siglos, digamos, o sea, no hace siglos, pero hace más de 20 años, digamos, ¿no? Que se da esa materia, digamos, ¿no? Entonces, con la gente, digamos, ¿no? Que no había sabido que existía tal norma, digamos, ¿no? Entonces, se guiaban con normitas de otro lado, con guías y materiales de otro lado, entonces, y eso ya está específico, o sea, las normas de categorización de hospitales, por ejemplo, ya están hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, serán copiadas, serán, qué sé yo, adecuadas, digamos, ¿no? De otras normas, sí, digamos, ¿no? Pero son legales, o sea, son válidas y están aprobadas, digamos, ¿no? Entonces, pero eso ha pasado aquí en la facultad, digamos, ¿no? Le digo yo, o sea, hace 3, 4 años, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado eso? Entonces, y bueno, resulta que no conocían, digamos, ¿no? Ni el docente más antiguo, digamos, no había conocido, o sea, de esa materia, había conocido justamente esa norma. Ya, nos vamos a quedar, por favor, en prohibiciones, ¿ya? Entonces, ahorita se nos va a cortar, ¿ya? Y lo vamos a dar hasta ahí. Por favor, algún compañero me va a avisar hasta dónde llegamos en esta clase, ¿ya? Nos vemos la siguiente clase, por favor. ¿Ya? La idea de esto sigue siendo la misma, terminar toda esta parte teórica, lanzarnos a la piscina, digámoslo, con el examen. Ya vimos el primer parcial, nos toca el segundo parcial, que es de estas cosas, pero tener el tiempo para pasar la parte práctica del programa. ¿Ya? Tienen los videos, vayan viéndolos, tienen el programa, instálenlo. Entonces, es algo muy sencillo de hacer, digamos, ¿no? Y ya les he dicho a las personas que pasan o pasaron conmigo ordenadores en su momento, entonces no pueden depender ustedes de un técnico que les venga a instalar su programita. Entonces ustedes deben instalarlo ya. Entonces deben aprender a craquear un programa. Bueno,
Debería ser original, yo sé. Entonces, pero no hay, digamos, ¿no? Entonces. Pero bueno, ya, nos vemos en la siguiente clase. Ya, un abrazo a toditos. Espero que se estén cuidando. Dígame. Arquitecto, disculpe con el programa, o sea, no descargué y volví a instalar, desinstalé y volví a instalar y no funciona nunca, arquitecto. Tengo ese problema. Tiene que fijarse No sé. los pasos que hay que seguir para eso. ¿Ya? Entonces, si sigue los pasos de verdad, digamos, no lo va a instalar. Voy a tratar Son de básicos y yo lo entiendo, ya los hice ya y no Voy a funciona. buscar, hay otro videíto que otro compañero subió alguna vez, digamos, ¿no? Donde está mejor explicado, creo, digamos, ¿no? Los pasos, ¿ya? Lo voy a buscar y se lo voy a mandar al grupo, ¿ya? Para que lo instalen. Que lo reenvíe, por favor. Igual, el mismo problema. El mío fue que